Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo gentío de las ciudades, que presurosos acudían a Jesús, les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al arrojarla parte cayó a la vera del camino y fue pisada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó por falta de humedad. Parte cayó entre espinas, y las espinas, creciendo con ella, la sofocaron. Parte cayó en buena tierra y nació, y produjo 100 por 1. Dicho esto, clamaba: quien tiene oídos para oír, oiga. Preguntaron sus discípulos qué significaba esta parábola, y él les respondió: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros solo en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Junto al camino cae en aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no creyendo no se salven. Sobre tierra pedregosa caen aquellos que oyen y reciben con gozo la palabra, pero no echa raíces, y así creen por una temporada, mas al tiempo de la tentación se retiran. Entre las espinas caen aquellos que oyen, sí, mas con los cuidados y riquezas y deleites de la vida van y la sofocan, y no llegan a dar fruto. En buena tierra caen los que oyendo la palabra con corazón bueno y perfecto, la retienen y llevan fruto con la paciencia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buen grado sufrís a los necios, pues sois prudentes, porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora la hacienda, a quien os despoja, a quien se alza sobre vosotros, a quien os abofetea. Lo digo con vergüenza, pues parece que hemos flaqueado en este punto tratándoos con demasiada blandura. Mas en lo que cualquiera blasone, imprudencia es decirlo, yo también blasono. ¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son hijos de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Modestia aparte, yo más. En mayores trabajos, en más cárceles, en heridas sin cuento, muchas veces en trance de muerte. 5 veces me han dado los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día estuve sumido en lo hondo del mar, en continuos viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, sin contar a lo de fuera, mis cuidados cotidianos, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién tropieza que yo no me abrace? Pues he de alabarme, si he de alabarme, me alabaré de mis flaquezas. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el que gobernaba la ciudad por el rey Aretas, puso guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgué del muro en una espuerta, y así escapé de sus manos. Si se trata de alabarse, lo que no conviene, vengo a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco yo a un hombre en Cristo que hace 14 años, si estaba en el alma, su alma en el cuerpo, o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si estaba su alma en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras arcanas que no es dado al hombre hablar. Por este hombre me gloriaré, mas por mí no me gloriaré sino en mis flaquezas. Cierto que si quisiera gloriarme, no sería necio, pues diría la verdad, pero me abstengo, para que nadie me tenga por más de lo que ve en mí u oye de mí. Mas para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se ha clavado en mi carne una espina,
instrumento de Satanás que me abofetea, sobre lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo apartase de mí. Y me respondió: bástate mi gracia, pues mi fortaleza acaba su obra en tu flaqueza. Con gusto, por lo tanto, me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la fortaleza de Cristo. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Seguimos en este periodo de la antecuaresma. Hoy es el domingo de Sexagésima y tenemos en el Evangelio de hoy la parábola del sembrador que sale a sembrar su semilla. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige siempre al gran pueblo, les hablaba siempre en parábolas, en cosas sencillas, cosas que se pudieran entender. Así todo, vemos cómo tuvo que explicar esta parábola a sus discípulos, dándole el sentido y significado de lo que cayó a la vera del camino, sobre las piedras, sobre las espinas y al final sobre buena tierra. Haciendo alusión también a la epístola que acabamos de leer, el apóstol termina diciendo: con gusto, por lo tanto, me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la fortaleza de Cristo. Y antes se ha dirigido a los de Corintios, irónicamente, como diciendo: de buen grado sufrís a los necios, porque sois prudentes. Con marcada ironía los trata el apóstol, diciendo: si ellos blasonan de virtud, yo puedo gloriarme mucho más que ellos, hablando de los que predicaban a los corintios, pasándose por profetas y no siéndolos. En esto vemos la unión entre la epístola y el Evangelio. O sea, sale el que sale a sembrar. ¿Quién es el que vino a sembrar? Primero de todo, la palabra de Dios, sino el mismo verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo encarnado. Vino a cumplir con las Escrituras, a cumplir con todo lo que se había hablado de Él en el Antiguo Testamento. Vino a enseñarnos. Él enseñó a todos en general, a sus discípulos en particular y sobre todo a sus apóstoles. Y luego que Él se retiró, después de su pasión y de su muerte, resucitó, y después de enseñar a los apóstoles y discípulos durante otros 40 días, ascendió a los cielos, pero dejó a la iglesia fundada para que todos por ella fueran salvados, pudieran escuchar la palabra que Él había predicado, pudieran arrimarse a ella con seguridad de que solamente en ella podían encontrar la verdad pura. Entonces el primero que sale a sembrar la semilla es nuestro Señor Jesucristo. Pero habiéndose retirado, ¿cómo era posible que esa semilla de la palabra divina pudiera prosperar si no tuviéramos una roca en donde poder apoyar el edificio que no se rasgara, que no viniera el primer viento y desapareciera, que no viniera la primera creciente y se fuera? ¿Cómo podía ser que la doctrina de Cristo superara años, siglos y milenios si no había algo que la continuara? Jesucristo nuestro Señor, conociendo nuestra flaqueza, conociendo que hoy día estamos contentos y mañana estamos tristes, y hoy hacemos grandes propósitos de perseverar y mañana nos olvidamos de nuestros grandes propósitos, fundó esta iglesia, fundó la iglesia que es su cuerpo místico, de cuyo es la cabeza. Él es la cabeza.
y la fundó sobre San Pedro, diciéndole: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y rezó para que San Pedro su fe no desfallezca. Sabía nuestro Señor que el diablo iba a tentar a los suyos, los iba a tentar con desesperanza. Vemos a los apóstoles tristes y afligidos cuando nuestro Señor fue condenado. Vemos cómo todos huyen de su alrededor. Solamente poquitos estaban al pie de la cruz: San Juan, la Virgen y unas piadosas mujeres. Pero Jesucristo había rezado para que la fe de Pedro, si bien huyó de nuestro Señor avergonzado y lo negó 3 veces, para que su fe, cuando Él fundara la iglesia, no desfalleciera. Nuestro Señor Jesucristo entonces funda la iglesia y corrobora la fe de este discípulo que era flojo, era débil, era cobarde. Pero una vez corroborado en la fe, ya no hay tentación que valga, ya no hay peligros que subsistan. Y este pobre pescador, humilde pescador, ignorante, cobarde, que abandonó a nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en esa piedra inamovible de ese edificio que Jesucristo iba a construir, y fuera del cual no habría salvación, sino solamente oscuridad y rechinar de dientes, como dice el mismo Evangelio. Ese edificio, fundado en la piedra de San Pedro, es la Iglesia Católica. Esa es la Iglesia que sigue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que sigue con la labor de nuestro Señor Jesucristo de seguir sembrando la semilla. Y vemos que una cae en el camino, otra arriba de las piedras, otra en espinas, y finalmente algo cae en buena tierra, y esa es la que fructifica. En la iglesia nosotros tenemos todo, absolutamente todo, para que fructifiquemos cada uno de nosotros esa palabra dada por Dios. Y fuera de ella no tenemos nada, absolutamente nada. Hoy por hoy, para que se cumplieran las Escrituras, así como nuestro Señor Jesucristo fue apresado, fue atado a una columna, azotado, coronado de espinas, abofeteado, escupido, velado, tanto que los apóstoles no veían un rastro de hermosura en él, como dicen las Sagradas Escrituras: hemos visto un gusano y no un hombre. Y muchos se escandalizaron de él. Finalmente murió en la cruz. Hoy la iglesia, podemos decir, que está padeciendo la misma pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los apóstoles mientras nuestro Señor Jesucristo estaba sepultado? Había desaparecido a sus ojos, a los ojos carnales, pero Dios nunca muere. Estaban reunidos en oración, perseverando, con miedo sí, pero perseverando en la oración, hasta que nuestro Señor Jesucristo nuevamente vino, ya glorioso, resucitado, y les dijo: la paz sea con vosotros. Y veamos que se apareció a ellos, no se apareció al resto del pueblo en grandes manifestaciones, se apareció a aquellos que perseveraron, a aquellos que estaban unánimes perseverando en la oración. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Eso ya pasó. Cuando se hirió al pastor nuestro Señor Jesucristo, se dispersaron las ovejas. Pero hubo siempre personas que perseveraron en la oración, perseveraron en aquello que habían recibido de nuestro Señor Jesucristo, que habían recibido también de la doctrina del magisterio de la iglesia, y estaban perseverando en la oración, esperando que nuestro Señor Jesucristo les muestre, se les aparezca de alguna manera y les dijera: la paz sea con vosotros, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz de Cristo, que supera a todas las falsas paces que el mundo pueda darnos. Hoy podemos juntarnos con esos discípulos
estaban unánimes, perseverando en la oración, reuniéndose, rezando, porque sabemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo no pasará, porque Él mismo nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sabemos que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, la verdadera iglesia. Vemos hoy que lo que detenta ser la iglesia católica son como los falsos profetas que habla el apóstol en la epístola de hoy. De buen grado sufrís a los necios, pues sois prudentes, entre comillas, porque sufrís a quien os esclaviza. Hoy lo que detenta ser la iglesia católica es la suplantación de la verdadera iglesia católica. ¿Por qué? Porque no enseña la doctrina de Cristo. Y en eso conocemos, como dice San Pablo, que si un ángel se apareciera del cielo y os predicara otra cosa distinta a la que yo os predico, sea anatema. ¿Qué significa? Un ángel nunca puede aparecerse del cielo a predicar un evangelio distinto, pero sí alguien vestido de ángel. Y eso es lo que está pasando ahora. Alguien vestido de aquel que debe ser el faro del mundo, la roca inconmovible, el que solamente tiene la verdad, el que no puede errar. Nos habla cosas erradas, nos habla mentiras, nos habla doctrinas erróneas, no la doctrina de Jesucristo. Y por eso que nosotros decimos con San Pablo, no puede ser un ángel del cielo. ¿Cuántas veces en la historia de la Iglesia se ha habido falsas apariciones de la Virgen? Y que precisamente los fieles, bien juntos a la doctrina, bien afirmados en la doctrina de la Iglesia, sabían reconocer que no era la Virgen María, porque nosotros sabemos qué es lo que la Virgen María puede llegar a decir y qué, con toda seguridad, no puede decir. Y esas falsas apariciones decían lo que no podía decir. La Iglesia de Cristo no puede predicar el error. El Papa no puede caer en la herejía. Si el Papa, digámoslo entre comillas, cae en el error, significa que nunca lo fue. Y por lo tanto, estamos en este tiempo de oscuridad. Sí, es cierto. Pero ¿qué hacían los apóstoles? Permanecían unidos en la oración, esperando. Mientras tanto, que la semilla de la buena doctrina, de la doctrina predicada por nuestro Señor Jesucristo, llevada durante los siglos y predicada por la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana a través de su magisterio ordinario universal, el cual no puede fallar, el cual nos predicaron nuestros abuelos, nuestros padres, el cual debemos seguir íntegro. Debe caer en la buena tierra de nuestra alma y hacerlo fructificar. No ser como aquellos de los cuales se quejaba nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo me alaba con las palabras, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué significa eso? Que no solamente debemos alabarlo con las palabras, sino que debemos vivir de acuerdo a eso. Que nuestras costumbres, que nuestras modestias, que nuestra boca sea de acuerdo a lo que pensamos, al cristianismo que llevamos en nuestra boca. Que no solamente alabemos a Dios con nuestra palabra, sino también con nuestro corazón, con nuestras buenas obras, para que dando el 100% lleguemos a la vida eterna. Pidamos a María Santísima, sede de la divina sabiduría, ella que dio a luz al Verbo de Dios, Madre de Dios y Madre nuestra, nos haga conocer a Dios, nos haga amarlo y nos haga servirlo, para que en esta tierra demos el 100 por 1 y vayamos a gozar de la eternidad. El Padre, el Hijo y el